información que les dejé de la otra clase, porque la semana pasada no tuvimos clase el miércoles, pero está grabado. Entonces no se olviden de ver eso, la última parte, que esa parte va a ser importante. Ahora vamos a ver tema nuevo, que es el tema cuando se usa variable dependiente binaria. ¿Ok? Entonces usa un montón. Y lo van a ver en muchos papers o les va a interesar a ustedes hacer este tipo de análisis, entonces hay que tenerlo pendiente. Entonces, hay una cosa que se llama el modelo de probabilidad lineal. Es el más básico. Vamos a empezar por ese. A mí me parece el más amigable. Hay gente que le da palo por diferentes lados. Vamos a ver por qué. Pero para mí es muy bueno, digamos. La idea es cuando ustedes dicen, bueno, quiero utilizar una variable binaria, recuerden, una variable binaria que es una variable binaria. O sea, una variable binaria es que, por ejemplo, ustedes quieren ver informal 1, formal 0. Está bien, o sea, es una posibilidad. O empleado 1, desempleado 0. O abandonar la universidad o no abandonar la universidad. O usar drogas versus no usar drogas. O sea, es una decisión, es una variable que toma, recuerden, dos valores. La diferencia respecto a lo que hemos hecho hasta ahora es que en vez de tenerlo como variable independiente, ahora es la variable dependiente. ¿Ok? Entonces estamos tratando de explicar una variable binaria. Lo más importante, y eso siempre es una advertencia, es binaria. Toma dos valores, 0, 1. ¿Ok? 0, 1. Bueno, podría tomar otros valores, pero típicamente se pone 0, 1, por ya van a ver por qué. No toma varios valores. No toma varios valores. No toma 1, 2, 3, que eso, por ejemplo, inactivo, desempleado, cuenta propia, empleado privado, empleado público. O sea, no toma varios valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese caso se llama un modelo, o sea, hay que pasarse es una variable multinomial, hay que pasarse a modelos multinomiales. ¿Ok? En estos casos vamos a hablar solamente de dos valores. ¿Ok? Entonces, los modelos que vamos a hablar en esta presentación son apropiados para cuando la variable dependiente toma dos valores, no cuando toma múltiples valores. Si toma múltiples valores, hay que pasarse a modelos multinomiales. Y si tenemos tiempo, en econometría 2 los vamos a ver, es que son más difíciles. Pero si ustedes entienden bien estos modelos, los multinomiales son más manejables. ¿Okay? Estas son las bases. ¿Mm? La idea del modelo de probabilidad lineal, el más sencillo, es que el modelo a estimar va a ser el mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Fíjense, es así como se ve, es la misma cosa que hemos hecho hasta el día de hoy. La diferencia es que ahora ya los beta van a cambiar su interpretación. Eso es lo que nos complica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no es el cambio en Y cuando hay un incremento en una unidad en X. Eso es lo que complica el análisis, digamos, cuando uno se pasa acá. ¿Por qué? Bueno, porque ahora Y solamente tiene dos valores. O sea, no toma un continuo de valores. ¿Ok? Toma solamente dos. O 0 o 1. ¿Ok? Y entonces solamente hay dos posibilidades. O Y cambia de 0 a 1 o Y cambia de 1 a 0. ¿Ok? O sea, ya no podemos hacer esa interpretación de como de derivada. Hay que pensar cómo interpretamos entonces beta. Ahora que Y cambió su naturaleza. Y. ¿Mm? Lo que típicamente la gente, de nuevo, volvemos a media condicional cero, eso va a ser fundamental. O sea, acá seguimos con los mismos problemas de toda la vida. Acá no es que estamos resolviendo el tema de endogeneidad con esta historia. Eso es lo primero que la gente tiene que entender. O sea, no es que al pasarlo por un modelo de probabilidad lineal, ya, la endogeneidad no está resuelta. Acá estamos suponiendo que no hay problema de endogeneidad. ¿Ok? Y estamos suponiendo entonces que esto es cierto, que la esperanza de Y condicional en X es una función lineal. Entonces, que Y sea binaria, ¿ok? ¿Qué es lo que la gente está pensando en eso? Y se puede demostrar, pero este es el espíritu. El espíritu que si Y solamente toma dos valores, la esperanza de Y, dado los regresores, es igual a la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado los regresores. O bien, la probabilidad de que Y condicional en los regresores es igual a una función lineal de los regresores. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Eso qué significa? O sea, porque uno lo lee y dice, ajá, y, o sea, ok. ¿Es lo que significa? Que básicamente la probabilidad de que Y sea igual a 1, estamos suponiendo que es una función lineal de los regresores.
¿ok? Por eso se llama modelo de probabilidad lineal, ¿ok? O sea, no es casualidad el nombre, digamos. En este caso, afortunadamente, la gente tuvo dos dedos de frente y le puso un nombre que tenía sentido. Otro escenario no es tan sencillo, digamos. Pero también le dicen Linear Probability Model, ¿ok? Básicamente, entonces, cuando ustedes están haciendo una mínimos cuadro ordinario, básicamente, y están corriendo con una Y con dependiente, le dicen, usted está haciendo un modelo de probabilidad lineal. Es eso. O sea, básicamente están suponiendo que la probabilidad de que Y sea igual a 1 es una función lineal de los regresores. Por eso se llama modelo de probabilidad lineal. ¿Ok? ¿Y por qué el modelo de probabilidad lineal es atractivo? Esa es buena pregunta. Porque básicamente, dado eso, entonces yo puedo leer el beta, y eso que a la gente le gusta, y dice, entonces el beta, dado que del lado derecho estoy básicamente teniendo una probabilidad, lo beta va a ser el cambio en la probabilidad de que Y sea igual a 1 cuando X cambia, manteniendo los demás factores fijos, o sea, siempre ceteris paribus. Eso es lo que a la gente le gusta. ¿Ok? Básicamente lo que estamos haciendo, suponiendo que esto toma varios valores, es que el cambio en la probabilidad de que Y sea igual a 1 es igual a beta multiplicado por el cambio en X. Y bueno, como toda la vida, típicamente el delta de X es 1, para que uno pueda leer el beta fácil. ¿Ok? Básicamente el modelo de probabilidad lineal se estima por mínimos cuadros ordinarios. O sea, no hay que cambiar nada, por eso a la gente le gusta. ¿Ok? Es básicamente el mismo modelo, el mismo cuadrado que hemos usado toda la vida, solamente que le estamos cambiando la naturaleza al Y. ¿Ok? Y lo puedo leer a los betas fácil. ¿Ok? Con todos los problemas que tiene cualquier modelo de mínimos cuadros ordinarios. O sea, problemas de endogeneidad, variables omitidas, o sea, tiene todos los mismos problemas de toda la vida, pero y lo único que está cambiando es la interpretación del beta, pero todos los otros problemas persisten. ¿Okay? Y obviamente, igual que antes, podemos hablar de variables explicativas, ¿okay? Binarias. Entonces, en mínimos cuadros ordinarios es muy flexible por eso, porque me permite entonces poner la variable dependiente binaria y la variable independiente binaria. ¿Okay? Puedo jugar bastante. La idea es que ese sombrerito que estoy calculando entonces es el cambio estimado en la probabilidad o sea, en el caso de binarias, el cambio estimado en la probabilidad de que Y sea igual a 1 del grupo tanto respecto del grupo base. Esto es cuando es el regresor, cuando la binaria es un regresor. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, interpretación de la beta pueden hacerse sin... Es una primera gran advertencia, cuando vayan a leer los betas, porque eso la gente se confunde. La interpretación de la beta se pueden hacer sin multiplicar por 100, o sea, es como opcional en este escenario. Para hablar en cambio en la probabilidad, veamos un ejemplo sencillo. Si se multiplica por 100, entonces la interpretación tiene que ser en puntos porcentuales. Entonces el lenguaje es importante. Entonces, supongan ustedes que supongan que su binaria es Y igual a 1, si activo, si la persona está activa, o sea, está participando en el mercado laboral, y 0 si es inactiva, o sea, no está participando en el mercado laboral. Y calculan un beta 1, beta educ, o sea, que es un año de educación, y sacan una interpretación de 0.038. Ok. Entonces, ¿eso cómo lo se lee, ese 0.038? Un año adicional de educación incrementa la probabilidad de estar en la fuerza laboral, o sea, Y igual a 1, en 0.038. Si lo puede leer así, no hay lío, se lee así, ¿ok? No hay líos, o sea, no se compliquen. Ahora, si lo quieren multiplicar por 100, no hay problema, se puede, pero ahí sí tienen que decir 3.8 puntos porcentual. Puntos porcentual. Entonces, ustedes dicen 0.038 aumento en la probabilidad o 3.8 puntos porcentuales en la probabilidad de bla, bla, bla. No se dice 3.8%. Eso está mal. Eso está mal. ¿Okay? Porque no tiene mucho sentido, digamos, 3.8 de qué, digamos. Porque recuerden que es una binaria. Toma dos valores, digamos. O sea, ¿qué están diciendo, digamos? O sea, 3.8% no tiene mucho sentido. ¿Okay? Entonces siempre hay que hacer un esfuerzo
Y la gente se olvida de estas cosas y esas cosas son importantes al tanto para si uno está haciendo la regresión, a si uno está leyendo regresiones, de cómo uno tiene que leer los numeritos. ¿Okay? Y además tienen que estar prestando atención porque la gente es especial, porque a veces no multiplican por 100, a veces multiplican por 10 o por 38 o 27, porque en el contexto de la investigación no hay algún cambio que puede ser importante para el investigador. Pueden tener algunos argumentos. Entonces hay que estar prestando atención. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo bien sencillo con esta base de Woolrich, M-Ross, como ven, muy sencillo el ejemplo de esto. Un ejemplo clásico. Voy acá, data, original, Woolrich, M-Ross. Un ejemplo muy sencillo. Entonces veamos qué significan las variables. Primero siempre hay que entender las variables. Siempre. Entonces, estos son datos viejos. Yo siempre resalto que estos son datos viejos. Son datos del 75. ¿Ok? Y son datos solo para mujeres. En el 75. ¿Ok? En el 75. ¿Ok? Entonces, acá hay diferentes medidas, digamos, de laborales. O sea, acá esto es igual a 1 si se encuentra en la fuerza laboral. O sea, básicamente es el mismo ejemplo que tenía recién. 1 igual si activo y 0 es igual si inactivo. O sea, básicamente están o ocupadas o buscando trabajo. Ocupadas o desempleadas, esa es la idea. ¿Ok? ¿Esto qué es? Esto es un indicador del ingreso laboral del esposo. ¿Ok? Esto es años de escolaridad, experiencia en el mercado laboral, edad y la presencia de niños en el hogar. Una cosa perfectamente razonable, ¿no? O sea, porque especialmente en el 75, o sea, hay gente que se enoja, pero estos son datos viejos. ¿Ok? Entonces, la presencia de niños claramente en el 75 era clave, seguramente, en términos de la posibilidad de participación laboral de la mujer. Entonces, esto es número de niños que tienen menos a 6 años. O sea, 6 años no es casualidad. 6 años es porque a los 6 años ya los niños van a la escuela. ¿Ok? Ya después el número de niños entre 6 a 18, bueno, no se tiene algún efecto diferente. ¿Mm? Pero entonces ese elegir 6 o menor a 6 o mayor a 6 sí es importante. ¿Mm? Entonces veamos cómo, dada la descripción de estas variables, ¿qué nos da? ¿Ok? ¿Qué nos da? Corremos esto y fíjense, mínimo cuadrado ordinario. Mínimo cuadrado ordinario. Nos estamos haciendo el mismo rec de toda la vida. Chao. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos in labor force, esa es la dependiente, y estamos teniendo diferentes variables. Primero nos fijemos cosas que más o menos nos parecen razonables. El ingreso del esposo es estadísticamente significativo, es lo que uno esperaría. El año de educación también, la experiencia también, la edad también, la presencia de niños menor a 6 años también, es también lo que uno esperaría. La presencia de niños muy chiquititos, simplemente condiciona mucho la presencia, la participación laboral, pero los niños mayores no. O sea, estadísticamente no es significativo. ¿Ok? O sea, ya ahí ya más o menos en términos de significancia estadística les da una pista. Ahora bien, vamos a omitir por un segundo esto porque es medio enredado de esta interpretación de estas cosas, honestamente. Vamos a concentrar en el segundo, que es educación. Entonces, ¿esto qué les está diciendo? Fíjense que pareció el número que les di recién en el ejemplo. Esto me está diciendo que 0.039. Entonces ustedes pueden decir que ante un año más de educación, la participación laboral de las mujeres en este escenario, en estos datos, aumenta en 0.039 o incluso 0.04, si uno lo redondea un poquito, en 0.04. Y uno puede decir eso, aumenta la probabilidad en 0.04, ya. O si uno lo quiere multiplicar por 100, no hay problema, uno dice, un año más de educación aumenta la probabilidad de participación laboral en 4 puntos porcentuales. Pero la parte de puntos porcentuales es clave. ¿Ok?
Y después vamos sacando el resto. Esto también es un año más de experiencia, aumenta como en 2 puntos porcentuales. Un año más de edad, baja la probabilidad en 1.7 puntos porcentuales, 1.8, si uno lo multiplica. Pero fíjense la presencia de niños. La presencia de niños sí es gordísima. ¿Okay? Que es en general lo que uno pensaría. La presencia de niños, ¿okay? Menores, es lo que probablemente... Y además, recuerden que esto es número de niños. Que más o menos tiene sentido, básicamente. Entonces, o tiene 0, tiene 1, tiene 2, tiene 3, ¿ok? Seguramente el efecto más grueso debe ser de 0 a 1. Eso casi con seguridad, ¿ok? Pero básicamente le estás diciendo que cada niño adicional menor a 6 años, ¿ok? Baja la probabilidad en 27 puntos porcentuales. ¿Okay? Eso es un montón. Pero es lo que uno esperaría, que de todas las variables, digamos, o sea, la presencia de niños sí sea un factor fuerte. ¿Okay? O puede decir uno también punto 27 en la probabilidad. Punto 27, sin el punto porcentual. En el momento que uno multiplica, uno dice 27 puntos porcentuales. ¿Okay? ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? Es fácil. Es fácil, sí. La muestra tiene un sesgo de selección, pero porque eso lo va a Ah, no, claro. Por eso está de nuevo. Acá estamos hablando solo para las mujeres, además en 1975. Y es un corte transversal. Y uno Sí. puede, o sea, a partir de ese sesgo de selección, puede concluir sin caer de pronto un error por eso mismo. O sea, puede concluir uno que los niños realmente afectan, o puede de pronto uno hipotetizar acerca de los roles de género, teniendo esta información. No, por eso te digo, esto es solo para las mujeres. O sea, vos estás diciendo, en esta muestra, para estas mujeres, en 1975, o sea, hace mucho, hay una diferencia estadísticamente significativa entre las mujeres que tienen niños versus las mujeres, o sea, o las que tienen un niño adicional, ¿ok? Habiendo controlado por los otros factores. Eso es lo máximo que puedes decir. Eso es lo máximo que estás diciendo. Claro, habría que hacer un análisis. De hecho, la que ganó hace poquito el Nobel hizo un análisis mucho más largo que se puso a estudiar, por ejemplo, el tema de las diferencias, digamos, salariales entre hombres y mujeres, y ella también detecta de todas formas esto. Pero mete a tantos hombres como a mujeres en todo el análisis. Digamos. Entonces, bien interesante el análisis de ella, por eso se ganó el Nobel. Porque básicamente encuentra que el mayor determinante, digamos, o sea, donde se abre esa brecha, digamos, o sea, porque claro, sigue a hombres y mujeres a lo largo de su vida laboral, eso cuando uno tiene un panel, digamos, y la brecha se abre en el momento que la mujer tiene un niño. O sea, las mujeres que no tienen niños no tienen diferencia salarial respecto a los hombres, en promedio. ¿Ok? O sea, el tema del niño, o sea, eso abre inmediatamente la brecha, la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entonces ahí sí, pero es un análisis mucho más completo. Acá es un corte en 1975. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta claramente las limitaciones de lo que uno está haciendo acá. Bueno, y obviamente, y no solamente las limitaciones de los datos. ¿Cuáles las limitaciones que tiene el modelo de probabilidad lineal? Si uno lo piensa 2 segundos. Supongan un modelo de probabilidad lineal muy fácil. Y supongan que X toma varios valores. Año de educación, cualquier variable continua. Si ustedes lo piensan 2 segundos, básicamente el Y sombrero, entonces es una función lineal, una línea. Una línea. Porque no hay nada, ustedes no hicieron nada para que deje ser una línea, ¿ok? Y obviamente recuerden que la variable dependiente todo son solamente valores de 1 o valores de 0. Entonces básicamente eso tiene una clarísima limitación que hace que las predicciones se puedan salir de 1 o pueden salirse de 0. Claro. Sí, o sea, sí, y es lógico, o sea, es lo primero que uno piensa, digamos. O sea, bueno, pues usted está suponiendo que eso es lineal. Perfectamente, usted se sale de uno o se va para negativo, ¿no? O sea, porque nada impide, o sea, la construcción nada impide que eso sea cierto. ¿Ok? Entonces, a mucha gente
Vale, parece que entonces el modelo de probabilidad lineal es horrible, digamos, porque dice, bueno, pero entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Porque yo digo, ok, pero vamos por partes, vamos por partes. Pero Entonces, el beta sí está en 3R. no, porque acuérdate que acá vamos a demostrar que puede ser negativo. Porque vos ahí lo que estás pensando el beta es el efecto, o sea, por lo menos lo que en espíritu estás queriendo calcular, el efecto en la probabilidad. El efecto de la probabilidad puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo. No hay tampoco la unidad de medida de X. Exacto. No hay ninguna razón por la que X deba tener alguna diferencia. Sí, la unidad de medida. Porque mínimo es cuadrado. Mínimo cuadrado. Acá es lo que hemos hecho toda la vida. Además, el otro problema. Uy, no sé qué pasó ahí. Bueno, y lo otro de limitación, para que esa no es tan intuitiva, es que supone que el efecto de cada variable es constante. ¿Ok? Eso, entonces, por ejemplo, y eso a la gente en general no le gusta. Por ejemplo, el número de niños en la participación laboral, o sea, en el ejemplo que acabamos de ver. Uno perfectamente puede pensar, y eso tiene sentido, dice, no, es que seguramente el efecto del primer niño es mucho más alto que el efecto del segundo niño. ¿Ok? Ya el efecto del segundo niño, ya uno dice, no es tan, o sea, puede haber algún efecto lógico, pero seguramente la gran diferencia tiene que haber sido de no tener niño a tener niño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo capturamos eso? El modelo de probabilidad lineal, por lo menos como lo estamos planteando, no lo está capturando. Porque básicamente está suponiendo que la beta es constante. Más allá de estar negativo o positivo, pero sí es constante. Está suponiendo que es el mismo beta para todo el mundo. Y es para acá todos los valores de X. ¿Ok? Entonces, esa otra limitante. Y otra limitación que tiene es el tema de heterocedasticidad. Es por definición el modelo de probabilidad lineal heterocedástico. O sea, se puede demostrar, de hecho, que la varianza de Y dada a los regresores es igual a la probabilidad de Y igual a 1 y multiplicado por 1 menos la probabilidad. ¿Ok? Esto. O sea, entonces, fíjense, para que uno dice, no, si se prestan atención, digamos, entonces, evidentemente la varianza de Y varía con los valores de los regresores. Entonces, es heterocedástico, por definición. Entonces, tres limitaciones. Las predicciones por fuera de 0 y 1. Variables que tienen efecto constante y heterocedástico. ¿Ok? A pesar de eso, se usa mucho. Se usa mucho. Mucho, 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 mucho. La pregunta obvia es, bueno, ¿por qué? Si tiene todos sus problemas, ¿por qué se usa tanto? Esa es la duda. Primero que nada, es fácil de interpretar. Fácil. Vamos a ver enseguida los modelos que fijan las predicciones entre 0 y 1 son más complejos. ¿Okay? Entonces, a mucha gente le gusta porque leo el beta y chao. Leo el beta. O sea, y la única diferencia es, tengo que pensar en términos de esto del cambio en la probabilidad, bueno, si es una binaria, si es una continua, todo bien. Ahora es relativamente fácil respecto de lo que hacíamos antes, un pasito más adelante. Entonces, en general a la gente le gusta eso. El efecto constante de una variable en general no es muy problemático, ¿ok? Básicamente, ¿cuál es lo que ya hemos aprendido desde antes para hacer que el efecto de una variable no sea constante? ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer eso? Ya lo hemos hecho antes. No, bueno, pero el logaritmo en este escenario no se puede porque acuérdate que tenés 0 unos. Pero, ¿qué es lo básico que habíamos hecho? Lo más sencillo que habíamos hecho para tratar de captar algún efecto no constante de una variable. Una interacción, pero ¿cuál era la otra cosa? ¿Cuál era la otra? Haber una interacción es una posibilidad. Es una posibilidad, pero ¿cuál es la otra? Una cuadrática. Entonces le meten una cuadrática y tratan de captar, digamos, que yo podría poner número de niños y número de niños al cuadrado para tratar de captar una relación inversa no lineal, digamos, y ya. Y eso se puede perfectamente en un modelo de probabilidad lineal. Nada impide
que hagamos ese tipo de cosas. Nada. ¿Ok? Entonces, no es muy problemático. En general, la gente no le molesta. ¿Ok? La heterocedasticidad, afortunadamente, también es fácil de corregir. ¿Qué es lo primero que se le ocurre para corregir la heterocedasticidad? Ponderado, vamos a ver que no es tan buena idea. Pero ¿cuál es la otra? Más sencilla todavía. Errores no están, los robustos. Y ya. Entonces, en general, la gente no. Esas limitaciones no. Bueno, ya vamos a ver la última limitación. Pero en general, esto básicamente utilizamos errores robustos, especialmente si lo muestra grande. Y listo, digamos. Entonces, esas limitaciones a la gente no las molesta tanto. Además, y esto no es tan obvio, pero en la práctica sí se da, eso de que sea computacionalmente eficiente. ¿Ok? O sea, básicamente ustedes pueden corregir, en la computadora pueden correr un modelo probable lineal y es mínimo cuadrado ordinario. Eso corre en una fracción de segundo. Los modelos Logit y Probit a veces tienen sus serios problemas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Vamos a ver los modelos Logit y Probit. Y vamos a ver qué es lo que buscan, en qué ayudan y en qué no ayudan tanto, honestamente. Entonces siempre tengan en el radar que el modelo probabilidad lineal, incluso con sus limitaciones, son limitaciones que en general son fáciles de sortear y tienen interpretaciones que son fáciles de leer. Eso no subestimen el poder de la interpretación, que la gente les pueda entender o que ustedes puedan entender lo que están haciendo. Entonces, ya habíamos dicho que el modelo de probabilidad lineal tiene dos limitaciones. El problema de las predicciones entre 0 y 1 y que el efecto de una variable explicativa es constante. Bueno, los modelos Logit y Probit, bueno, entre otras cosas, tratan de atacar esos dos flancos. Tratan de atacar esos dos flancos. ¿Ok? O sea, no buscan resolver, que comete ese error, no buscan resolver el problema de heterocedasticidad. O sea, no es que, o sea, porque hay gente que va y dice, no, también me resuelve heterocedasticidad. Y yo, como, no resuelve la heterocedasticidad. También puede haber heterocedasticidad en un modelo Logit o Probit. Y también hay que buscar estrategias para resolver eso. Pero entonces no es que ustedes se la mandan a Logit y Probit, ya está, me olvidé de la heterocedasticidad. Eso no es así. ¿Ok? O sea, puede tener perfectamente heterocedasticidad. Entonces, volvamos al principio de lo que acabamos de hablar. Un modelo de respuesta binaria está interesado en una probabilidad de respuesta. Eso es lo obvio. Estamos interesados en ver si en los factores que hacen que y sea igual a 1. ¿Ok? Que si y sea dado los regresores que tenemos en mente. El modelo de probabilidad lineal, lo acabamos de ver, es básicamente modela esa probabilidad como una función lineal de los regresores. Chao. ¿Ok? Ese es el modelo de probabilidad lineal. Logit y Probit lo que hacen es decir, no, vamos a generalizarlo, vamos a hacer que realmente sea una probabilidad. Lo que vamos a hacer entonces, en vez de modelarlo en forma lineal, lo vamos a aplicar una función g, ¿okay? En donde van a estar los regresores, obviamente, ahí adentro, los regresores y los betas. Pero le vamos a aplicar una función. Le vamos a aplicar una función. ¿Ok? ¿Una función con qué característica? Esa es lo que uno se pregunta. O sea, ¿por qué queremos aplicar una función? Bueno, porque queremos que esté entre 0 y 1. Que esté acotado. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Queremos no que tome cualquier valor, como recién, sino que esté entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Para qué? Para que las predicciones del modelo también estén entre 0 y 1. Si no, ¿para qué hacemos todo este invento? Entonces, hay dos posibilidades clásicas. Hay más. Pero la más clásica es la que les diría el 99% de la gente usa. O sea, hay gente que estudia otros problemas y se ponen a usar otro modelo. Pero en este escenario y en economía lo que más se usa es o Logit, que es esta función, e elevado a x elevado a dividido en 1 más e elevado a. ¿Ok? Eso es una función logística. O una función Probit, que se dice, que es la función, básicamente G es igual a la función de distribución acumulada normal estándar, que es esta función. Son funciones de densidad, entonces no deberían sorprenderlo que eso sea lo que se está usando, porque ustedes ya deberían haber aprendido, lo vimos al principio de esta clase, que las funciones de densidad, por su naturaleza, están acotadas entre 0 y 1. ¿Ok? Pues especialmente las funciones de distribución acumuladas. ¿Ok?
Esas son las que están entre 0 y 1. Y esto que está acá adentro es la función de distribución normal estándar. Entonces, eso es logit y esto es probit. Y esta es la función de distribución normal estándar. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta estas dos funciones? Porque son funciones de densidad. Entonces, ambas funciones tienen las siguientes características. Creciente en todo su dominio. Si y se va a 0, el z se va a menos... o sea, z a la menos infinito, g se va a 0. Y g se va a 1 si z se va a infinito. O sea, básicamente esto es la forma de estas funciones de densidad. O sea, estamos transformando entonces este x beta, bueno, acá lo estamos z simplemente para que sea entendible, que ahí podría meter cualquier cosa, esta es la caracterización de la función, pero fíjense que está logrando lo que yo te quería, fíjense, está haciendo que esté entre 0 y 1, está entre 0 y 1, eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, la distribución normal, recuerden que esta es la función de densidad, por si se olvidaron. Esta es para la normal y esta es la función acumulada. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto va acumulando. ¿Ok? Y entonces, obviamente, acá empieza muy chiquitito. Acá estoy chiquitito. Pero cuando ya estoy a la mitad, estoy en 0.05. Y cuando ya voy al otro lado, me voy acumulando casi toda la... Es una función de densidad acumulada. Voy acumulando toda la densidad. ¿Ok? Y bueno, dicho eso, uno podría parar aquí y pasar directamente a las regresiones. Pero yo también agrego esta parte, me parece que Bullrich también lo hace, me parece que tiene sentido. ¿Por qué? Porque no se usa tanto en los modelos Logit y Probit, pero sí se usa mucho en los modelos multinomiales. ¿Ok? La idea, digamos, es que estas cosas se pueden derivar de lo que se llama un modelo de la variable latente. Por eso ustedes estudian micro, porque tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que les dice la gente, digamos? La gente, lo que básicamente entonces está suponiendo que ustedes están hablando de individuos, están eligiendo, esa es la idea, están eligiendo. Entonces, en este escenario están eligiendo entre 0 o están eligiendo entre 1. Participar o no participar en el mercado laboral. Tomar drogas o no tomar drogas. Donar órganos versus no donar órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mismo que voy a hacer yo se puede aplicar a muchas más opciones. ¿Ok? Entonces, para que sepan por qué la gente se mete en este lío. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente elige ir a determinada universidad? ¿Por qué la gente elige la Javeriana, o los Andes, o la Nacional, o la Sabana? Entonces, son varias opciones diferentes. ¿O por qué la gente decide ir de vacaciones a Medellín, o a Barranquilla, o a Cartagena? Entonces, uno puede plantear esto que estoy haciendo, también se puede utilizar para muchas más opciones, no solamente dos. ¿Okay? Entonces, por eso lo doy. Porque cuando se meten en modelos multinomiales, pueden meterse en modelos multinomiales, esto se usa mucho, que es modelar las preferencias del individuo. ¿Okay? La idea de estos modelos es que hay alguna variable latente, no observada, algo que ustedes no observan. ¿Okay? Y supongan ustedes que saben que detrás de esa variable eso es una función lineal, digamos, de los regresores más algún término de error. Pero lo que ustedes observan que es igual a 1 si esta variable latente es mayor a 0. ¿Ok? Entonces hay algo que hace que los individuos elijan una opción en vez de la otra, pero ustedes no lo observan. ¿Ok? Rápido. En micro. ¿Cuál es una variable que ustedes se estudia mucho, pero nunca se observa? En microeconomía. ¿Cuál es una variable que se estudia un montón, pero ustedes nunca observan en la gente? Utilidad. Utilidad. Ese es el ejemplo clásico. Entonces, ustedes siempre suponen que los individuos maximizan la utilidad. Pero ustedes, los individuos no son capaces de decirle que ni siquiera los individuos saben cuál es su utilidad. Pero los individuos al final del día sí eligen. Toman decisiones los individuos. Y uno supone en micro, y eso es lo que estamos también suponiendo acá, que la gente está tomando una decisión que es la óptima, en teoría. ¿Ok?
pero la está tomando en función de su utilidad. Pero la utilidad no la vemos. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos pensando acá. ¿Mm? Ya uno se llama función indicadora. Hay otras notaciones. Yo le voy a poner 1. Hay gente que pone un 1 medio raro, medio estrambótico. Yo le pongo 1. Me parece que el 1 se haya que demonizarlo. Le ponen el 1 un poco más sofisticado para diferenciarlo del número 1. Pero acá yo espero que se entienda qué se está significando ahí. La idea es que es una función indicadora. La gente que hace programación, para la gente que hace programación esto le parece un chiste. Básicamente es como un if en la programación. O sea, básicamente que esta función sea igual a 1 si esta condición se cumple o si esta y 0 si no se cumple. Sí. O sea, hay un umbral de decisión que en este caso yo lo estoy poniendo en 0. Podrían haber elegido otro umbral. ¿Okay? Pero en este caso, a los efectos de que eso sea simple el análisis, es 0. Pero podría ser otro valor. Obviamente que, de nuevo, estas son las bases. Ustedes perfectamente, acá tenemos solamente 1 y 0. Piensen de que esto se puede complicar si ustedes quieren empezar a estudiar 2, 3, 4, 5, 7 decisiones. Entonces ahí van a tener que pensar que el individuo tiene diferentes cortes. ¿Okay? Y elige en función de esos diferentes cortes. Se vuelve más complicado. Vamos a hacer supuestos sobre E. Vamos a suponer, y esto es un supuesto un poco fuerte, pero no hay otro, porque si no esto se vuelve un enredo, que es independiente de los regresores. Y vamos a suponer que tiene dos distribuciones. Tiene una distribución logística o una distribución normal. ¿Ok? Y vamos a ver que de acuerdo a cómo se distribuye es que uno termina encontrando esas funciones. ¿Ok? Y vamos a suponer que esas distribuciones son homoceásticas. ¿Ok? Y esas distribuciones también son distribuciones, o sea, bueno, no estas distribuciones, sino E también tiene una distribución simétricamente alrededor de 0, o sea, es bien comportadita. Entonces, básicamente, ¿para qué hacemos todos esos supuestos, todas esas historias? ¿Por qué? Porque uno dice, entonces pensemos, que es lo que yo quiero explicar, en la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado los regresores. Lo que yo acabo de decir entonces que esto es igual a la probabilidad de que la variable latente sea mayor a 0, condicional a los regresores. Esa variable latente, recuerden que yo lo estoy modelando como x beta más e, mayor a 0, condicional a los x. Habiendo dicho eso, entonces yo puedo reescribir un poquito esto y pasar esto al otro lado. Una vez escrito esto, yo sé que E tiene una determinada distribución que o es logística o es normal. Y es simétrica alrededor de 0. Entonces, esto que yo lo estoy escribiendo así, también lo puedo escribir así, porque esto es una función. ¿Ok? Esto es una función. Y básicamente, como es simétrica alrededor de 0, yo de esto, yo puedo escribir esto. ¿Ok? Entonces, de la misma modelo de variable latente, yo estoy pasando a la modelación que yo había hecho al comienzo. Solamente que lo estoy derivando del modelo de variable latente. ¿Ok? Con lo que le digo, esto parece como enredarse mucho, pero más adelante se van a dar cuenta en multinomiales que esto puede ser fundamental. Que cómo ustedes están modelando las preferencias de los individuos. Por ejemplo, una cosa que siempre la gente me pregunta es, bueno, pero yo cómo voy a elegir entre logística o normal. Resulta que en términos de modelación de preferencia de los individuos, elegir la logística o elegir la normal tiene serias consecuencias sobre cuáles son las preferencias que yo estoy modelando los individuos. ¿Ok? Eso no lo vamos a ver en esta clase, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué se elige logística a veces o por qué se elige lo normal a veces? Tiene que ver con eso, con cómo estamos modelando las preferencias de los individuos. En este caso, que son solamente dos opciones, es fácil, a la gente no le importa demasiado. Pero cuando sean varias opciones, eso sí puede ser fundamental. Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, volvamos al comienzo. Típicamente lo que la gente está concentrada en esta historia es cuál es el efecto de algún regresor en particular, sea continuo, sea binario, sea multinomial, recuerden que el regresor, no la dependiente, sobre la probabilidad de respuesta, o sea, sobre la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado los regresores que tenemos.
Si X es continua, ¿ok? Básicamente lo que estamos queriendo pensar entonces en derivadas parciales. Ahí viene cálculo. Entonces solamente pueden derivar cuando la variable toma varios valores, ¿ok? Por eso se les enseña cálculo. Eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, por eso es pensar, porque el cálculo es una derivada, es un límite, digamos, en un punto y están queriendo calcular los pendientes. Pero eso solamente es posible si la variable es continua. Pero piénsenlo 2 segundos, ya es que la cosa se empieza a complicar. Entonces, si están queriendo tomar la derivada de la probabilidad de que y sea igual a 0 dado los regresores, entonces es una derivada parcial, pues recuerden que la derivada parcial, recuerden, es la derivada de esa variable suponiendo que las demás variables están constantes. Esa es la definición de una variable de una derivada. Entonces, básicamente eso, si lo quieres simplificar, en vez de escribir esto, hay gente que lo escribe así, le ponen una P minúscula. O sea, como se sobreentiende que eso es la probabilidad cuando y sea igual a 1. Ok. Pero lo que acabamos de escribir nosotros es que esa probabilidad la estamos modelando como G de X beta. Así es el modelo que estamos suponiendo. Ahora bien, si es G de X beta, entonces por regla de la cadena, entonces yo voy a tomar la derivada de G y beta y por la derivada de lo que está dentro. Eso es regla de la cadena. Cálculo diferencial. Entonces me va a quedar la derivada de esto por la derivada de lo que está dentro, que es solamente beta, porque lo que está dentro sigue siendo una función lineal. ¿Ok? Entonces la derivada de una función lineal es la pendiente de la variable de mi interés. Entonces esto que tengo acá es la derivada, digamos, de la función g grande, me queda la función g chiquita. ¿Ok? Y esto por beta j. ¿Ok? Entonces fíjense que ya ahí la cosa se complica más. Claramente. Entonces, G, recuerden, es la función de distribución acumulada, Lochito Probit. Y esta entonces viene a ser la función de distribución de probabilidad respectiva de esa función de densidad acumulada. ¿Ok? Entonces, fíjense qué está pasando. Lo que me está diciendo esto es que cuando quiere evaluar la derivada o el efecto parcial de una variable, eso va a ser igual al producto de la función de distribución de probabilidad acumulada, evaluada en este punto, multiplicada por el parámetro, digamos, que acompaña a esa variable. O sea, fíjense que la cosa se complica más. Pero tiene sentido porque es lo que está, la función es lo que está limitando los valores. Exacto. No los valores más que de beta, estás limitando los valores de que vos querés que tome ese sombrero. Y lógicamente, en cierta forma indirecta, está limitando un poco los valores de beta. Claro. Ahora bien, entonces dado esto, digamos, a pesar de esa complicación, uno sabe que una función de densidad siempre toma valores positivos. ¿Ok? Eso deberían, o sea, de nuevo, está todo encadenado. Si ustedes se olvidaron algún eslabón, acá ya están reperdidos. ¿Ok? Entonces no se olviden ningún eslabón. Entonces sabemos que esto es una función positiva siempre que el efecto parcial, por lo que el efecto parcial de x siempre va a tener el mismo signo del beta. ¿Okay? Al menos tiene, o sea, con esto básicamente están evaluando el signo, al menos leyendo el beta. Pero ahora el beta se va a complicar porque lo que se dan cuenta rápidamente que ya el beta solo no puede ser interpretado como el efecto parcial. Ya nos estamos complicando. ¿Okay? Complicaciones que cuando el modelo de probabilidad lineal no existe. ¿Ok? De nuevo, dado esto, el efecto parcial está dado por el producto de la función por el beta j. Ahora, hay gente que le gusta, y yo le digo, ok, pero ¿estás seguro de lo que usted está haciendo? Que les gusta, en vez de evaluar esto, les gusta evaluar el efecto relativo de dos variables explicativas. Ok, eso se puede. O sea, básicamente lo que esta gente está pensando es dice, ah, no, es que yo tengo este efecto marginal y yo lo divido en el otro efecto marginal. Fíjense que entonces tengo G de X beta en el numerador y G de X beta en el denominador. Y yo sé que esos dos valores son mayores a 0 siempre. Entonces, se cancela y me queda esto. Entonces ahí la gente le gusta a veces eso porque dice, ah, entonces ahí ya no tengo que lidiar con dónde estoy parado aquí.
Se puede, se llama ratio, es la ratio de los efectos de las variables x, de xj y xh. Se llama odds ratio. Se llaman odds ratio. ¿Ok? Pero eso nos da como peso relativo, importancia relativa frente al taller o otra información nos da. Eso viene a ser como, fíjate, que ese es mi punto, ¿verdad? O sea, yo digo, se puede, pero ¿qué estás calculando? Básicamente estás calculando el efecto marginal de una variable respecto al efecto marginal de la otra. Ok, ok, se puede. Y el cálculo, ok. Pero eso, ¿qué exactamente te está diciendo? Creo que va a depender mucho del contexto, digamos. Pero es entonces un cociente de efectos marginales. O sea, máximo lo que creo que uno podría decir acá es, puedo decir, o sea, suponiendo que, que las dos variables que estoy teniendo acá, que las dos tienen que ser continuas, y suponiendo que las dos están medidas en unidades similares, suponiendo años, entonces pues, suponete que vos estás viendo años de educación versus años de experiencia. Puede ser algo así. Entonces todos los dos están medidos en años de educación. Entonces, en años de tiempo, de años. Entonces, vos podrías decir, bueno, en una de esas, si esto te da 2, entonces ponerle que arriba sea años de educación y abajo sea años de experiencia. Entonces, suponiendo que esto te dé 2, vos dirías que el efecto marginal de educarte es el doble del efecto marginal de un año de experiencia. Máximo estás diciendo algo así. Frente a lo que sea que sea. Sí, o sea, suponiendo que Y sea participación laboral, no sé, digamos, o sea, pero yo entiendo, o sea, es confuso, o sea, pero de nuevo, que se puede calcular, se puede calcular. Ahora, lo que yo siempre le digo, ahora, que en el contexto de la investigación que uno está llevando a cabo, esa medida tenga sentido, no sé, o sea, hay que ver mucho, o sea, pero yo sí he visto en algunos papers que lo reportan. Y a la gente le parece una evaluación un poco interesante. Ok. Entonces, de nuevo, se puede, pero hay que entender qué está haciendo uno. Si esa unidad de medida a uno le parece interesante. Usualmente a lo que a la gente le importa y lo que en general nosotros le vamos a hacer un poquito más de esfuerzo es en lo primero más que en lo segundo. ¿Ok? Porque lo primero es lo que en general a la gente le importa más el efecto marginal de una variable por sí solo, no el efecto marginal de una variable respecto de otra variable. ¿Ok? Pero sepan que esto existe. O sea, se lo está dando así como se puede, pero ¿qué significa? Es buena pregunta. No, ¿qué significa? Es muy claro. El tema es sobre si en el contexto que ustedes están ejecutando esa medida tenga sentido. Ahora bien, sigamos entonces. La otra posibilidad es que el regresor que tenemos lidiando sea una binaria, porque lo que acabamos de ver es solamente si las variables son continuas. Si es una binaria, entonces básicamente lo que estamos haciendo es una diferencia en probabilidades cuando x1 toma el valor 1 versus cuando x1 toma el valor 0. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está queriendo uno calcular. Básicamente entonces es la función g evaluada aquí versus la función g evaluada acá. Entonces, es el efecto parcial va a depender del valor de todos los otros regresores diferentes a x1. Eso es medio obvio de esta expresión. Y que una variable discreta, es muy conectado con esta que tengo arriba. El efecto es un efecto parcial de pasar de ck a ck más 1. Básicamente de tener ck más 1 acá versus tener ck. Esto es, por ejemplo, si la variable toma valores 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de ciertos valores limitados y discretos. ¿Okay? Básicamente estamos haciendo este cálculo. Pues digamos, en el ejemplo que hicimos antes con Tata, podríamos pensar en la binaria del primer hijo y la parcial con el otro hijo. Ah, sí, eso es lo que yo precisamente les muestro más adelante. Ven cómo yo se les tengo todo organizado y todo, ¿no? Así. No, sí, exacto. Pero uno puede pensarlo así.
uno puede pensarlo tanto, por ejemplo, en vez del número de niños, el hecho de tener niños o no tener niños, por ejemplo. Y está bien, digamos. Entonces pero ahí estás pasando de una variable que toma varios valores a ponerle en dos. Pero que después de por sí puede ser bien interesante, porque uno puede decir, no, es que me parece que lo fundamental es entre no y sí. Ok, perfecto. O sea, y se puede. Uno pierde un poquito de riqueza en la información, pero a veces eso puede ser útil. ¿Ok? Y obviamente se pueden utilizar formas no lineales entre los regresores. Por ejemplo, ustedes pueden perfectamente escribir en estos modelos x al cuadrado o log de alguna variable. O sea, se puede. O sea, no hay lío. El lío, y la gente no presta atención a veces a eso, es que ahora los efectos parciales obviamente los están complicando aún más. ¿Ok? Básicamente ahora ya no, ni siquiera es beta solito. Ahora le va a quedar 2 beta 1x. O sea, no es que no, o sea, yo le digo a todo el mundo, claro que usted puede, pero ¿qué está haciendo? ¿Okay? O con respecto a x3, se tienen que acordar cuál es la derivada de un logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 dividido en la variable. ¿Ok? Entonces, presten atención, digamos. O sea, todo esto se puede, digamos, y la máquina lo va a correr. El tema es que, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo leo después las estimaciones? Bueno, esto, por ejemplo, que decíamos recién, por ejemplo, poner hijos al cuadrado. Sí, claro que se puede, y estoy tratando de captar el retorno, sí, pero ¿cómo lo voy a leer? Se vuelve cada vez más complicado. ¿Mm? A ver cómo estamos. No, estamos bien. Igual esto no es tan complicado. El lío que va a haber, y por eso les digo que el modelo de probabilidad lineal es amigable, precisamente por eso, es que se hacen por mínimos cuadrados ordinarios, lo que hemos hecho toda la vida. Entonces no tiene ningún lío mínimos cuadrados ordinarios. Digo, modelo de probabilidad lineal. En cambio, los modelos Logit y Probit, esto claramente es no lineal. Claramente no es no lineal. Entonces ya no se puede usar mínimos cuadrados ordinarios para estimar Logit y Probit. O sea, les toca pasarse a otra cosa. ¿Ok? Eso ya, el método que se utiliza usualmente, digamos, para Logit y Probit se llama estimación por máxima verosimilitud. ¿Ok? Lo vamos a ver rápidamente. O Maximum Likelihood Estimation, o MLE. Estimación por MLE. Entonces, típicamente abajo dice estimado por MLE. Básicamente lo que hace este método, digamos, supone que ustedes tienen una muestra aleatoria, y suponen que existe alguna densidad de Y dado los regresores, y que esa densidad es esta. Que no es, o sea, eso los puede asustar, pero no deberían asustarse. Esto es básicamente la función que teníamos recién, elevado a la Y. Recuerden que Y puede ser 0 o puede ser 1. Y esto es 1 menos la función de densidad que ustedes están modelando. 1 menos Y. Y esto puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, léanlo con cuidado. Y básicamente esto es la función que ustedes están suponiendo. Y esta es la función, si esto toma 1, entonces la probabilidad que tome 0 es 1 menos esto. Entonces, toda teoría de probabilidad aplicada. Entonces, básicamente esta función, digamos, toma esto, o tiene esta expresión o tiene esta expresión. Entonces, esto está perfectamente definido para todos los valores que toma Y. Para cuando toma el valor 1, para cuando toma el valor 0. No es tan complicado, digamos, una vez que uno lo piensa. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace la gente es tomar el log de eso, porque el log es más amigable, veamos. Entonces toma el log de esto y ustedes recuerden propiedades y log. Entonces se dan cuenta que acá hay teoría de probabilidad, cálculo diferencial, álgebra, esto es álgebra de secundaria, veamos, okay. Toman el log, recuerden que el log de un producto es la suma de los productos y como esto está elevado a una potencia, esa potencia se baja. Todo está encadenadito. Todo. ¿Ok? Y lo que se hace, digamos, esto es para una observación. Para una observación. ¿Ok? Una observación, porque ahora fíjense que hay un i acá, en todos lados. Lo que se puede hacer para una muestra de tamaño n, es directamente tomar la sumatoria de eso. ¿Ok? Sumatoria de eso.
Entonces se llama función de log de verosimilitud para una muestra. Y lo que hace básicamente estimación por máxima verosimilitud, itera la máquina, básicamente hace eso la máquina, va probando con diferentes betas hasta maximizar esa función. ¿Okay? Eso es la esencia lo que hace. O sea, maximiza esa, pero esa función de log verosimilitud. No minimiza mínimos cuadrados ordinarios, sino que maximiza la función de log verosimilitud. Eso se llama estimación por máxima verosimilitud. ¿Ok? Porque está maximizando esa función. ¿Ok? Y es todo por iteración. Es todo por iteración. Lo hace la máquina. La máquina lo que va haciendo es probando. O sea, no hay solución cerrada. ¿Ok? Entonces, si esa función g, que estamos suponiendo acá atrás, es una logit, tiene una forma, y si esto es una probit, tiene otra forma. Pero la función de log verosimilitud tiene esta forma. ¿Ok? Siempre esa función va a tener valores 0, menores a 0. Entonces no se espanten con eso. No, también debería ser obvio. Esto es log de una función que está entre 0 y 1. ¿Cuáles son los valores de una log? Negativos. ¿Ok? Entonces todo está encadenado. Entonces siempre va a dar negativo. Y obviamente el problema, como yo les digo, es que nunca van a tener una función cerrada. Por eso la máquina itera. ¿Ok? Los programas estadísticos básicamente iteran hasta lograr el máximo valor. Básicamente van probando hasta que la función no cambia. O sea, va probando con diferentes y dice, acá está. O sea, si cambio estos betas, se baja. Si cambio estos betas, se baja. Entonces, estos deben ser los betas que maximizan. Y ya. Entonces, la función se detiene ahí. Obviamente, eso a veces funciona bien, a veces funciona mal, como les digo. A veces funciona. ¿En valor absoluto o...? No, o sea, no hay, acá es una función de densidad. Recuerda esto. Es una suma que estás haciendo de esta cosa para todos los individuos. Y estás sumándolos. Y vas probando. O sea, lo que la máquina es probar. Va probando hasta que básicamente, lo mostremos rápidamente con un dibujito muy sencillo. Básicamente lo que hace la máquina, porque la máquina no sabe cuál es la función. O sea, es el chiste. Ustedes tampoco saben cuál es la forma final que tiene. O sea, básicamente lo que la máquina va haciendo es, va probando, supongan que acá está el beta. Entonces lo que hace la máquina, supongan que la función implícita, digamos, es a cualquier cosa, pónganle que es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la máquina en esencia? Claro, si uno tendría la función exacta, uno tomaría la derivada y hay mínimos locales, máximos locales, y hay lo que se llama en cálculo un máximo global. ¿Ok? Eso es lo que se estudia de nuevo cálculo. Claro, pero a priori, digamos, usted no sabe, digamos, y la función puede ser muy complicada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo la máquina? La máquina va probando. Pam, 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 pam. Obviamente, tiene algoritmos. O sea, yo le estoy haciendo pam, pam, pero hay algoritmos que hacen que esto sea eficiente. O sea, no es que para que la máquina sea rápida. Entonces, típicamente la máquina empieza como por acá, después se va aquí, y después la máquina lo que va haciendo es, va guardando los valores, ¿ok? Va guardando los valores en donde está obteniendo los puntos. Lo que básicamente empieza a hacer la máquina, en algún momento dice, mire, si yo ya llegué a este valor y ya obtuve este valor de la función, si yo me alejo de estos valores, básicamente obtengo valores más bajos, claramente. Entonces la máquina se termina quedando con esto. No es exacto, no es que queda exactamente en la loma, pero más o menos va probando y va diciendo acá, ya, acá me quedo porque acá es donde yo estoy maximizando la función y se detiene. ¿Ok? Y básicamente ustedes cuando le dicen a la máquina itéreme varias veces, le está diciendo a uno siga probando hasta que me maximice más la función. ¿Ok? Porque le puede pasar, y esos son problemas de computación, lo que le puede pasar es que en una de esas la función sea muy suavecita, súper suavecita. Entonces ustedes no están exactamente seguros. Podría ser incluso peor. Podría ser una cosa así.
Entonces, si se siguen yendo para acá, para acá, para acá, para acá, o sea, fíjense, el aumento que tienen, digamos, es mínimo, pero un aumento. Entonces, a veces a uno desde la máquina le pueden decir, siga probando con max para ver en dónde está el max, digamos. O sea, pero a priori ustedes no lo saben, ni la máquina tampoco, ¿ok? Ni la máquina tampoco. Pero la máquina prueba. Entonces, ahí es donde están los problemas, digamos. Los problemas es, los, bueno, que están mencionados acá. Puede que no se logre maximizar nunca, o se tome mucho, mucho, porque básicamente en una de esas, esto tiene demasiados picos y la máquina no puede encontrar fácil, porque va probando y ¡pum! Se va para otro lado, ¡pum! Se va para otro. Entonces a veces la máquina se va a demorar un montón. Hay muchas causas de eso, digamos. Por ejemplo, puede haber, y eso le pasa a alguna gente, que puede haber que haya muy pocos valores para Y1 o muy pocos valores para Y0. O sea, básicamente tienen como vendría a ser como poca varianza en Y, digamos, entonces no, básicamente la máquina no tiene mucho de dónde agarrarse, digamos. O el modelo tiene demasiados regresores, pero también tiene sentido, piensen que básicamente esto está maximizando betas. Si usted, cuanto más betas tiene que iterar, más complicado es lograr convergencia. Si algunos regresores explican demasiado bien Y, o sea, si hay algún regresor que explique muy bien, entonces básicamente un solo regresor ya explica todo. Entonces básicamente la máquina dice, bueno, pues el resto son inútiles, digamos. O sea, yo estoy probando con los demás y no me sirven para nada. Digamos, básicamente este solo regresor que usted tiene es el que explica todo. Yo, por ejemplo, un ejemplo muy bobo, pero que la gente que recién aprende le pasa. Por ejemplo, había unos muchachos que estaban queriendo explicar la probabilidad de ganar un partido y habían metido un montón de variables, digamos, o sea, experiencia de los jugadores, experiencia de esto, y resulta que habían metido tantos regresores y el único regresor que les estaba dando, y me lo contó el colega, me dice, el único regresor que le estaba dando re bien era el número de goles. Y era como, es medio obvio, digamos, que el número de goles, o sea, va a explicar todo, o sea, porque básicamente la victoria es el número de goles, o sea, ¿qué estás diciendo? Bueno, pasa. El otro problema también que les puede pasar que tengan pocas observaciones, eso también intuitivamente tiene sentido. Básicamente, si tienen pocas observaciones, ¿de dónde más o menos se agarra la máquina? Digamos, porque no tienen mucho de dónde probar. Y otro que también le puede pasar, esto es más raro, pero también puede pasar, es el valor inicial. Recuerden que la máquina parte de algún valor inicial. De algún lado parte. O sea, la semilla, bueno, es eso. La semilla es eso, de dónde ustedes quieren parta. Normalmente eso no es un problema, pero podría serlo si es que esta cosa es demasiado enredada. Eso, si es una cosa... Entonces, bueno, dependiendo, en una de esas, si ustedes parten de acá, maximiza aquí, o si ustedes parten de acá, maximiza acá, o si ustedes parten de acá, maximiza aquí. Pues, o sea, ese sería o sea, como les digo, tiene que ser un caso muy raro, pero podría ser. Podría ser. Bien, y obviamente, bueno, con esto cerramos. Listo, con esto vamos a cerrar. Entonces, básicamente, básicamente, por todos estos líos, es por la que la gente a veces se queda con mínimos cuadrados ordinarios. O sea, el mínimo cuadrado ordinario no tiene ninguno de esos problemas. Si alguna variable explica mucho, no es un problema. Si tengo pocos datos, no es un problema. Si no tengo, o sea, no hay líos, no hay líos. O sea, básicamente el estimador de mínimos cuadrados tiene una solución reserrada y punto. O sea, no hay problema de convergencia. No hay nunca problema de convergencia en mínimos cuadrados. No pasa. Pero el estimador de estimación me parece una verosimilitud cuando es posible calcular, no tenemos todos estos líos, es consistente, suponiendo que no tenemos un tema de endogeneidad y toda esta historia, es asintóticamente normal y es asintóticamente eficiente. Por eso a la gente le gusta. De hecho, podríamos probar todo esto, pero no, me parece un poco inoficioso. ¿Ok? Y básicamente permite hacer inferencias muy parecidas a mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a poder sacar errores estándar, prueba T, intervalo de confianza, hacer inferencias robustas de heteroelasticidad. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. ¿Okay? Y básicamente le ponemos en Logit, en Stata, le ponemos BCE robust en los comandos Logit y Probit y ya es robusto de heteroelasticidad. Por eso la gente tampoco se preocupa mucho por la heteroelasticidad. ¿Okay? No se resuelve, pero le ponemos robust y listo, digamos. ¿Okay?
Entonces, estas son las razones por las cuales los pros y los cons, básicamente, de Logic y Probit. Vamos a ver, ya vamos a empezar la clase que viene con la otra parte, que es el tema ya de cuando hacemos pruebas de hipótesis, cómo interpretarlo de forma más cauta. Vamos a ir por esa parte de la clase que viene. Y también hay unas simulaciones que tengo creo que eso ya lo he subido. A ver, creo que ya está subido. Unas simulaciones de Logic y Probit. Aquí. Eso es lo que he subido. Que la vamos a ver también. ¿Okay? Simulaciones de Logic y Probit. ¿Y qué capta, básicamente, cuando hacemos Logic y Probit y qué no capta? Vamos a ver eso. Y vamos a hacer esas comparaciones Logic, Probit, mínimos cuadrados ordinarios. O modelo de probabilidad lineal. Digamos, y cómo se comporta cada uno de ellos. Y se van a dar cuenta porque es que la gente muchas veces termina, además de todas estas razones, muchas veces termina inclinando por el modelo de probabilidad lineal. O sea, entonces, ¿bajo qué escenario es mejor un Logic? ¿Bajo qué escenario es mejor un Probit? Y ¿bajo qué escenario directamente con el modelo de probabilidad lineal ya están más que bien? ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Les voy adelantando a la próxima clase. Listo, hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy.